Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Esta semana, el 1 de julio, se cumplieron un nuevo aniversario de la desaparición física del general Juan Domingo Perón. Y para hablar de ello, estamos con el licenciado Pablo Vázquez, secretario del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás? Hola, hola. ¿Escuchás? Dame un segundo, por favor. Hola. Hola, hola, ahí te escuchamos mejor. Hola. Ahí Hola, no... ¿me escuchás? Alejandro. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Disculpanos, la de prolijidad, se mancó la computadora. Y puede pasar, puede pasar en cualquier momento eso. Cosas que pasan. Sí, totalmente. Pablo, esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición física del general Juan Domingo Perón. Sí. ¿Hubo ataques al cuerpo del general Perón? Así, para arrancar bien arriba. Y después de la muerte de Perón, el ataque directo tuvo que ver con, bueno, a ver, en dos planos. Hubo un ataque espiritual por las ceremonias que hacía López Rega de transmutar su espíritu al de él después de la muerte. Pero bueno, eso quedó ahí medio desdibujado. Después, si querés, lo profundizamos. Y después sí, el ataque directo al cuerpo embalsamado de Perón, cuando en el 87, cerca justo de un aniversario de su fallecimiento, se descubre que le habían cercenado las manos y llevado algunos elementos originales que él tenía en la bóveda, en ese momento en Chacarita. Y que eso, bueno, todavía hasta el día de hoy tiene más interrogantes que respuestas. Lo que uno puede estimar, o por lo menos que la mayoría había opinado, es que, por lo menos en cuanto a imputados en la justicia, eran miembros de la banda Aníbal Gordon, de ex integrantes del batallón de inteligencia 601 del ejército, que en un plan de desestabilización al gobierno de Alfonsín y también afectar al peronismo, hacen este acto macabro. Después hay otras hipótesis que también intervino la propaganda DUE, la PDUE con Licio Gelli, lo que decía Lavaqué de la masonería inglesa y algunos otros hechos al respecto, pero se da en ese marco de todavía no definición ante una causa judicial que tuvo más fallecidos de testigos y afectaciones de jueces que resultados concretos de condena a quienes perpetraron ese hecho aberrante contra, bueno, en este caso somos peronistas, así que nuestro líder y el líder de la mayor parte del pueblo argentino. Bien, ahora vamos con la pregunta más suavecita. ¿En qué contexto político y social se da la muerte natural de Perón? En un contexto terrible, el 74, si el 73, si 1973 tuvo un dejo de esperanza por el fin de la proscripción del peronismo y para muchos sectores, sobre todo los más jóvenes, de cierta idea de una revolución en paz y demás, con Cámpora, etcétera, y el contexto
regional. El 74 fue terrible porque, bueno, se había producido... Primero, habría que ver que los meses que llevó la presidencia de Perón, no sería detallar mucho, pero básicamente explicitar que, bueno, la asunción de Cámpora del 73 trajo aparejado, no per se, pero un enfrentamiento entre los sectores de la tendencia de izquierda del peronismo con los sectores ortodoxos de la derecha, para hacerlo muy esquemático, que no es así, pero requiere mucho más tiempo de explicar. Lo cierto es que después de la vuelta definitiva de Perón del 20 de junio del 73 y el enfrentamiento que se llamó la masacre de Seiza, Cámpora es obligado a renunciar. Sumelastiri, Perón no quería, pero es combinado a ser el candidato a presidente y que sea su esposa María Estela Martínez la que lo acompaña en la fórmula. Gana las elecciones en septiembre, un septiembre negro, porque ese mismo septiembre que gana las elecciones del 23, unos días antes, había sido el golpe de Estado en Chile, y la muerte de Salvador Allende, la asunción de facto de Pinochet, después mucha crisis a nivel social, desde atentados, recuerdo el del ERP, contra el Comando de Sanidad del Ejército, y el asesinato ya que había pasado en su momento de algunos militantes. La asunción de Perón, que se efectiviza en octubre, calma alguna cuestión, pero después se va incentivando en el 74 con ataques del ERP, renuncia de el gobernador bonaerense Videgain, después lo que se llamó el Navarrazo en Córdoba, digamos, la lucha entre derecha e izquierda se profundiza, y el 1 de mayo del 74, en la apertura de sesión del Congreso, que esboza el modelo argentino Perón, y que parecía una bocanada de aire fresco, ¿no?, para revitalizar el debate político, a las horas se transforma en tragedia también con la disputa con Montoneros, o sea, que Perón los echa, o según los montoneros, que ellos se van. Eso después trae más enfrentamientos, deteriorada la salud de Perón, en mayo el asesinato al padre Mujica, que se comprueba por la justicia que es los montoneros. A Perón lo hacen ir a Paraguay, cosa que lo enferma físicamente por el frío y la humedad al respecto, y lo único que uno puede decir es que el modelo argentino, que ya lo había expresado en la Asamblea Legislativa y luego da el mensaje completo a sus ministros a fin de mayo, va a ser el testamento político de Perón, que no puede resistir con su situación física, y el 1 de julio va a fallecer. De hecho, su última aparición pública del 12 de junio, con el discurso llevo en mis oídos la más maravillosa música para mí, es la palabra del pueblo argentino, se traduce, o mejor dicho, es respuesta a la amenaza de Perón de renunciar porque no le cumplían con el pacto social ni empresarios ni sectores del trabajo. Entonces, bueno, fue muy complicada esa situación, sobre todo para un pueblo que esperaba que el retorno de Perón trajese soluciones, y que, bueno, no lo acompañó ni su físico, pero sobre todo no lo acompañaron algunos sectores de la sociedad de afuera y hasta sectores del movimiento de derecha y de izquierda, que estaban más pendientes en sucederlo a Perón y quedarse con su herencia política que ver que se logre la reconstrucción nacional. Qué lindo que es escucharlo a Pablo. Estamos hablando con el licenciado Pablo Vázquez y acaba de hacer el resumen del contexto en el cual lamentablemente el general Perón fallece. ¿Y qué legado nos deja Perón, Pablo? En principio, una pujanza política única en el siglo XX, una idea de plantearse el pensar como construcción política, y obviamente en esa construcción política tener como eje y vector al pueblo.
legado inmediato, o por lo menos inmediato en esos años 70, sobre todo el 74, está el modelo argentino, donde incorpora los últimos aportes de Perón en materia política, que fueron, plantearse a las tres banderas del justicialismo, incorporar la bandera de la cultura nacional, plantearse que no nos podemos salvar solos, sino es en base a una integración no solo social del pueblo, sino una integración social, política y cultural con los países. Por eso hablaba de continentalismo, para ir hacia el universalismo. Cuestiones atinentes a lograr una unión aduanera, una unión comercial con el resto de Sudamérica. Muy adelantado después sería un par de décadas atrás, un par de décadas siguientes, lo del Mercosur. La incorporación de conceptos de democracia social directa, que después en algún aspecto se incorporan en la Constitución, de la reforma constitucional del 94, como el plebiscito, recall, consulta popular, etcétera. La ecología y cuidado del medio ambiente como eje nodal de toda política de Estado, ya desde su discurso a los pueblos del año 72. La propuesta del cambio de sistema político, de un sistema presidencialista a semipresidencialista, al esquema francés o quizás italiano, con la figura de un primer ministro, que eso la verdad que nadie le dio bola, y recién en la Constitución, en la reforma del 94, se incorpora la figura de jefe de gabinete de ministros, que es algo como más módico, y después otros aspectos de base científico-tecnológico que debían ser desarrollados. Acordémonos que los proyectos de Atucha, que si bien se van a desarrollar a fin de los 60, y justo le toca a Anganía, pero él los va a potenciar y mucho. Y la idea que la democracia no solo reside en los partidos políticos, sino en las organizaciones libres del pueblo, y por eso él planteaba una reforma constitucional donde se les dé jerarquía también a esas organizaciones en un marco de comunidad organizada. Así que sí, el legado de Perón hasta el día de hoy está vigente, y muchas de las propuestas que se encuentran en el modelo argentino todavía no han sido consideradas por la ciudadanía en general, y sobre todo por la clase política. Es buenísimo hablar con Pablo porque va contestando preguntas por adelantado, porque la pregunta de rigor que venía es: ¿cuánto de ese ideario del Perón del 74 está vigente hoy? Y fuiste contestando algunas cosas, pero... Sí, en principio te diría poco. Hay que ser sinceros, en las últimas gestiones de Néstor y Cristina, por más que no lo nombraban o tenían cierta atención con Perón, mucho de su ideario estuvo volcado. Y actualmente, ahora con Alberto, disculpa que lo personalicen los presidentes, pero es la mejor forma de poder plantear una época. Está claro. Está ahí en ciernes. Yo justo hice un artículo hace poco rescatando a un compañero, Oscar Esbarra Mitre, que había estado en la organización de las universidades en los 70, y él estaba muy vinculado a Antonio Cafiero, fue director de la Biblioteca Nacional, ya que justo, aprovecho y recuerdo a Horacio González, pobrecito, que nos dejó hace poco, y ese sí es una gran pérdida reciente del campo nacional y popular. Y Oscar Esbarra Mitre, él hablaba que el peronismo es ante todo un movimiento revolucionario de liberación, y lo que no es, tomando el legado de Perón, no es un partido reformista, no somos socialdemócratas, no somos progres, tenemos en claro el eje del pueblo, y todo lo que hacemos no es para que se cimente la dependencia de los poderosos. Y estamos ahí, a los tumbos, tratando de hacer desde el gobierno cosas. Algunas se hacen bien y se comunican mal,
algunas no se hacen o se hacen mal, pero bueno, estamos justo en un contexto que nos complica mayormente, que es la expansión del coronavirus, y también cierta no cohesión de las distintas fuerzas que integran el Frente de Todos. Y enfrente hay un sector más cohesionado, que son los energúmenos de la oposición, que dicen cualquier cosa, es un disparate tras otro, pero tienen mucha prensa y calan en el sentido común de la ciudadanía, que no es decir que calan en la verdad, sino en aquello que a muchos les parece. Y no, digamos, si el peronismo se caracterizó es por plantear correctamente y concretamente qué quería hacer. Obviamente es también uno de los movimientos que más tuvo tensión con los medios de comunicación, pero una cosa era segura, a todos les quedaba claro qué quería decir Perón y qué hacía Perón. Después si estaban en desacuerdo o no, es otra cosa, y como después cuando se llevaban acá adelante las políticas de Estado eran tal cual. Creo que eso nosotros estamos medio en deuda en estos momentos, ya que me hablas del legado de Perón. Él justo tiene un apartado en el modelo argentino sobre los medios de comunicación y cuál es su rol al servicio del pueblo, y eso creo que en parte estamos en deuda, pero al mismo tiempo también te diría que falta por parte del equipo gubernamental actual una política de comunicación no solo más moderna, sino con mayor intensidad y que sea más clara para que le llegue al público la medida concreta y que no tenga ningún tipo de dudas. A eso te diría algo más profundo, nos falta rescatar al hombre y sus valores, varón, mujer y demás, en la vida política argentina. Así que bueno, el legado de Perón está ahí latente y en algún momento se tiene que rescatar por parte de la clase dirigente argentina. Está clarito, digo, el hombre de los 3 siglos todavía tiene mucho para dar. Sí, totalmente. No al divino botón, aprovechando lo que dijiste, hay un texto de Alain Rouquier que habla, el título es El siglo de Perón, y más allá del trato bueno, malo, regular del politólogo francés, el hecho que conceptúe que el siglo XX es el siglo de Perón como el hombre, fue un libro escrito para Argentina, pero como uno de los hombres trascendentes de considerar por el tema del esquema del populismo / gobierno nacionalista de corte antiimperialista que se enfrentaron al eje este-oeste de Estados Unidos y la Unión Soviética, y da que pensar que su impronta tiene distintas aristas que fueron tomadas en distintos puntos del planeta. Entonces, bueno, hay que aprovechar que ese legado de Perón, que trascendió nuestras fronteras y que influyó desde algunas organizaciones europeas, llegando hasta Rusia, ahora con Dugin, que estudia su legado, el escritor ruso, o en los países árabes y demás. Creo que para nosotros tiene que darnos como motivo de reflexión, y siempre es bueno abrevar en las fuertes de Perón, ya que es un clásico, así que siempre tiene respuestas para el futuro. Clarito. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por No, todo por lo que favor. se escucha, Pablito. ¿Eh? Muchas gracias por todo lo que nos esclareces. No, por favor, les agradezco a ustedes y bueno, quedo a disposición en lo que necesiten, por favor. Buenísimo, muchas gracias. Muy buen sábado. Gracias por estar siempre, Pablo. Un abrazo grande. Pasó por los micrófonos de Ancla Radio, el licenciado Pablo Vázquez, secretario del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, compañero y amigo personal. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.